Oficialmente, Inmigración de Estados Unidos ha decidido extender el TPS, la protección bajo cuyo techo hay más de 500,000 venezolanos. De eso, de qué debes hacer si estás protegido por un TPS, qué debes hacer ahora, de todo eso vamos a conversar con nuestro abogado de inmigración, Jesús Reyes. Bueno, este programa especial con Jesús Reyes es importante, es un programa para prestar un servicio. Son muchos los venezolanos que están protegidos por el TPS y ayer hubo una buena noticia, gracias a Dios. Jesús, ¿cómo estás? Patricia, contento. Bueno, esta semana ha sido una semana bien interesante. Como todos sabemos, este litigio con el TPS, todas las noticias que se han estado dando. Y bueno, y a pesar de todas las cosas que han pasado y lo que nuestra comunidad ha tenido que pasar, que gracias a Dios lo que fue un rayito de esperanza ya hoy es una realidad y que bueno, ya el TPS oficialmente fue extendido. Y esto es algo que, como estaba hablando, bueno, fuera del aire, lo importante es que es para tantas familias. O sea, tengo personas cercanas, muchísimos clientes, estoy seguro, personas que nos están viendo, que dependen de esto, personas que hicieron las cosas bien, personas que confiaron en las instituciones, en el sistema, en las políticas de este país y que pudieron obtener un estatus legal, que tenían el miedo que les iban a terminar este estatus. Bueno, gracias a Dios ya el Servicio de Inmigración oficialmente reconoció la última extensión del TPS, lo que quiere decir que aquellas personas que se les venció el TPS y que se les va a vencer, ahora van a tener hasta octubre del año 2026 para estar legalmente en este país. Esto es un alivio muy grande, van a poder trabajar, van a poder renovar sus permisos de trabajo, licencias de conducir y de esta forma también ganar tiempo para posiblemente ver otras opciones, pero definitivamente una decisión que estamos muy contentos y que va a beneficiar muchísimo a nuestra comunidad venezolana. Yo tengo unas preguntas antes de desarrollar el propósito del programa, que es informarle a la gente lo que tiene que hacer, ¿no? Esta decisión de inmigración es definitiva, es decir, porque tengo entendido que el gobierno del presidente Trump apeló a la decisión del juez que protegió el TPS o que congeló la medida de revocar el TPS, ¿no? Entonces, si hay otra decisión judicial por encima de esta medida de UCI, quedaría eliminada, es decir, de esta medida de inmigración quedaría eliminada. Eso pudiera pasar, pero es muy probable que no sea el caso debido a que, número uno, los argumentos a favor del TPS fueron muy sólidos y, número dos, ya el Servicio de Inmigración se les dio la directiva de que tienen que extender el TPS. Entonces, si no hubiera sido la intención del gobierno que esto se diera a cabo, entonces, de hecho, el Servicio de Inmigración no hubiera cambiado sus políticas. Y de hecho, justamente hoy hubo un anuncio en la página de inmigración donde ciertamente reconocen ese dictamen del juez Chen, ese juez federal allá en California, donde se le permite a las personas aplicar. Entonces es un alivio, definitivamente que sí, pero también hay que ser cautelosos en el sentido de que estas cosas en un futuro pueden cambiar y aún si no cambian, el TPS es un programa temporal, es decir, que se tiene que estar renovando cada 18 meses. Y yo pienso que somos uno de los primeros, Patricia, que siempre le avisamos a la gente que a pesar de que es algo bueno y que tiene sus beneficios, que no se confíen en ese programa y que vale la pena buscar otras alternativas legales. Pero bueno, para aquellas personas que solo tenían el TPS y sobre todo los que se les venció ayer, ya pueden respirar, se mantienen legalmente en el país y ahora pueden aplicar a sus permisos de trabajo como también a las renovaciones de TPS y permisos de viaje. Ok, vamos a organizar las ideas, porque yo, obviamente, y tú también, me imagino, estás inundado de preguntas, ¿no? Hay gente a las que se les vencía el lunes o se les venció ya el permiso de trabajo, etcétera, etcétera. Mientras tanto, ¿qué pasa? Porque el empleador, si se te venció el permiso de trabajo, te despide, Jesús. Claro, lo bueno es que las personas tienen una extensión automática. Todas esas personas que iban a perder sus empleos o perdieron sus empleos debido a lo que había acontecido con lo del TPS, ahora pueden legalmente demostrar que continúa
su estatus legal y que también continúa su elegibilidad para poder seguir trabajando legalmente. De hecho, las personas tienen hasta el 2 de abril del año 2026 para trabajar legalmente, aunque no tengan el nuevo permiso de trabajo, con tal de que muestren la notificación oficial del registro federal y tengan su último permiso de trabajo, aunque ya esté vencido. Eso es prueba oficial de que esa persona puede seguir trabajando. Y no solo eso, para aquellas personas que estén sometiendo su renovación, o sea, que tengan un recibo de esa renovación del permiso de trabajo, entonces pueden tener hasta 540 días más del permiso de trabajo, con tal de que esos 540 días no pasen más de octubre 2 del 2026. O sea que sigue el amparo legal, sigue la oportunidad de poder seguir trabajando legalmente en este país. Ya quedaría a manos de esos empleadores, y esperemos que tomen conciencia en eso, de querer aceptar eso o no, porque honestamente no hay una manera de obligar a empresas privadas a que acepten estos documentos, pero deberían, y no debería ser una base para salir de un empleado cuando tiene todo el derecho de estar legalmente aquí en el país. Y en relación a las licencias de conducir, Jesús, si están vencidas. Fuera lo mismo, con la notificación del registro federal y con la prueba de que el solicitante ya había aplicado al TPS o tiene un TPS y está haciendo la renovación de ese mismo amparo, entonces es suficiente para demostrar que están legalmente en el país hasta octubre del 2026 y que por lo tanto merecen tener su licencia de conducir hasta esa fecha. En cuanto a, y esa pregunta la habíamos hecho en el segmento anterior de esta misma semana, Jesús, hay personas que estaban tramitando permisos de viaje con el TPS y otras que quieren tramitar. ¿Tú recomiendas, aconsejas que sigan adelante con el permiso de viaje, que salgan de Estados Unidos? Ya Inmigración dio la luz verde de que las personas pueden hacer este tipo de renovaciones. Siendo ese el caso, sí lo recomiendo, y lo recomiendo solo para aquellas personas donde sea algo necesario. ¿Y en qué escenarios diríamos fuera necesario? Bueno, primero, aquellas personas que necesitan tener una reentrada al país. Sabemos que existen muchísimas personas en nuestra comunidad que pueden ser elegibles a una petición laboral o a una visa de talentos extraordinarios o de habilidades extraordinarias o bajo la EB2, y no pueden aplicar a las residencias de acá porque necesitan una reentrada al país. Bueno, en esos casos sí recomiendo que la persona tenga esa reentrada. Y también aquellos casos donde la persona necesita salir del país, ya sea por un tema de emergencia, de salud, por lo general, y esto lo digo por experiencia, también por muchos colegas que han hecho este tipo de trámites, es relativamente seguro viajar con un TPS siempre y cuando la persona no tenga historia criminal, tenga todos sus documentos en regla, y como dicen por ahí, el que no la ve no la teme. Siendo ese el caso, no veo cómo un oficial de inmigración vaya a denegar la reentrada a la persona. Tiene que haber una justificación legal para que ese oficial de inmigración no permita que una persona regrese al país. Por lo tanto, lo recomiendo, pero solo en escenarios, en opciones donde sea absolutamente necesario hacerlo. Jesús, es un poco confuso porque esta es una decisión del Departamento de Inmigración que depende del gobierno federal, ¿no? Así es. Esto no significaría que ya el gobierno de Donald Trump no quiere seguir peleando contra el TPS. Eso es lo que indica, definitivamente, y es así como lo veo yo y bueno, muchos de los colegas también que saben de lo que está pasando, porque si el gobierno hubiera querido no acatar lo que dictaminó el juez Chen y seguir peleando, no hubiera cambiado las políticas del Departamento de UCIS en cuanto al TPS. Y eso es algo que nos tomó de sorpresa a muchas personas, porque normalmente como funciona la administración es que lo llevan todos, y eso creo que lo hemos hablado justamente esta semana, lo llevan todo hasta las Cortes Supremas, lo pelean todo hasta el final. Pero en este caso lo que se ha decidido es que sí, UCIS va a acatar esa decisión de ese juez federal y por lo tanto va a permitir que todas estas cosas ocurran. Y es difícil pensar y creer que el gobierno va a permitir que se vuelvan a renovar todas estas solicitudes. Estamos hablando casi 600,000 personas que se entren todo un trámite para después dejarlo
echar para atrás otra vez. Entonces ya el gobierno está en conciencia de que estas son solicitudes que van a estar siendo procesadas. De hecho, está permitiendo esa flexibilidad de extensiones automáticas de permiso de trabajo, porque saben que muchas personas ya se les venció o están en proceso de renovación, o sea que hasta eso está reconociendo. Así que para mí, bueno, y no solo para mí, para toda nuestra gente, una victoria grandísima Claro. para nuestra comunidad venezolana. Ahora, de nuevo, hay que mantenerse pendiente de lo que pasa con inmigración, buscar otras alternativas legales. Esto es una victoria, pero no podemos depender de esto, y recomiendo siempre a mi comunidad buscar cualquier manera más sólida por la cual se pueda mantener legalmente en este país. Mira, Jesús, esto que te voy a preguntar no tiene que ver con esta buena noticia, ya creo que estamos bastante claros, hasta yo que estaba un poco enredada. Cada vez son más frecuentes los videos que se publican en las redes sociales de la policía deteniendo a alguna persona que va en un vehículo, que va manejando. Si la persona se niega a bajar la ventana o a abrir la puerta, a bajarse del carro porque no tiene papeles o porque los abogados les han recomendado que si no hay una orden no tienen por qué, según lo que hemos visto en los videos que se publican. Y les rompen la ventana. Y acabo de ver un video de una salvadoreña, una señora de 52 años que iba con su hija y la hija gritaba llorando porque el policía le rompió el vidrio para bajarla del carro. ¿Qué debe hacer una persona en ese momento? Esto le puede pasar a cualquiera hora, Jesús. Sí, y esos son casos que son bien desafortunados, y es ahí cuando hay abuso de poder. Desafortunadamente, en una situación así es muy limitado lo que una persona puede hacer. Sin embargo, ya cuando a la persona se le permita tener un juicio, siempre puede, uno de los argumentos que puede argumentar o exponer es que la persona fue detenida injustamente, que no se protegieron sus derechos constitucionales, que no hubo un debido proceso y por lo tanto la persona no debe estar en un centro de detención o estar en un proceso de remoción. Entonces ya esas vinieran siendo cosas que se tuvieran que hablar y argumentar teniendo la persona un juicio. Ahora, en ese momento, y eso es un buen punto que aclarar, porque aunque sabemos que la comunidad inmigrante también tiene derechos en este país, y como yo mismo también dicho, las personas pueden guardar silencio, solicitar la ayuda de un abogado. También es importante la forma de cómo nosotros nos comunicamos con las autoridades. Y yo pienso que lo que ha pasado, y he visto algunos de esos videos donde personas retan a los oficiales Sí. y le dicen, bueno, pero tú no tienes derecho a esto, tú me tienes que mostrar esto. Y entonces la actitud quizás no es la más correcta. Cuando eso pasa, créanme que ellos se van a usar cualquier cosa para detener a esa persona y ponerla Así es. en un proceso de remoción o detención. Entonces no vale la pena. Yo pienso que eso también es lo que le falta entender a nuestra comunidad. Sí tenemos derechos, pero hay que ser cortés, hay que ser respetuosos. Oficial, estoy en un proceso legal, si me permite colaborar con usted, yo tengo un abogado que puede ayudarme a colaborar con usted. Yo quisiera colaborar, solo que quisiera contar con la ayuda de mi abogado. Por favor, permítame hacer una llamada, por favor, permítame hablar con mis familiares, con mi abogado, ese tipo de cosas. Pero, de nuevo, la actitud es muy importante, pero independientemente de lo que pase en ese momento, lo que la persona debe saber es que siempre va a tener la oportunidad, si el caso llega a un juicio, de presentar evidencias de esa detención indebida. Jesús, y otro tema, mi abogado, ¿cómo se dice aquí? Penalista, que es Alex Argaza, me recomendó, mira, anda con el pasaporte encima, porque los que somos nacionalizados, Jesús, no tenemos con la licencia cómo demostrarle a la policía que somos ciudadanos estadounidenses. Entonces dice, la única forma de demostrarlo es con el pasaporte. Así que anda con tu pasaporte encima, me dijo. ¿Qué recomiendas tú sobre eso? Bueno, cada abogado tiene su propia opinión. Yo pienso que no es necesario estar con el pasaporte a la mano. Lo que sí recomiendo, lógicamente, es que si una persona va a manejar, tenga su licencia vigente. Lógicamente, en el momento de que llegase a haber algún problema migratorio, que la persona le deje saber a las autoridades de inmigración. Si el caso llegase a inmigración, que es ciudadana de este país, ya en ese momento siempre se puede enviar información, ya sea copia del certificado de naturalización o de pasaporte a los oficiales, pero antes de que un caso llegue a ese nivel,
ellos primero van a determinar si la persona tiene alguna identificación legal o no. Y muchas veces lo que ha pasado, o el trasfondo de muchos de estos videos que están saliendo en el Internet, es que las personas no tienen identificación o no tienen una identificación actualizada o vigente. Y entonces es allí cuando empiezan los oficiales a indagar más y entonces se meten en lo que es el tema migratorio. Pero por lo general, si una persona tiene una licencia activa, tiene un estatus migratorio en este país que le permite manejar, si no, no pudiera tener la licencia. Pero bueno, esa es mi opinión, cada abogado, y no digo que no sea mala opinión. Sé que hay colegas que también recomiendan tener recibos de las solicitudes de inmigración en su automóvil. Eso también puede ser algo que las personas hagan, pero lo más importante es que tengan por lo menos una licencia válida y que esas personas que estén manejando y que tengan personas que quizás no tengan estatus migratorio, sepan que pudieran también ser cuestionadas. O sea, las autoridades tienen derecho de hacer eso en ciertas ocasiones. Entonces, la moraleja de la historia es que las personas, si van a manejar, tengan sus documentos en regla. Bueno, Jesús, creo que terminamos la semana con una buena noticia al menos, ¿no? Sí, es así es. Tenemos una buena noticia, esto hay que celebrarlo, pero bueno, tener fe que no va a ser lo primero y que por medio de esto vengan otros beneficios más para una comunidad que tanto lo necesita y que tanto ha apostado a este país. Así es. Gracias, Jesús. Gracias siempre por este servicio. Contigo. Porque Claro que sí, Jesús un está abrazo. así, colapsado, y con todo eso nos atiende. Gracias, Jesús. Bueno, con esto me despido hasta mañana, con esta buena noticia.